Primero, la norma nos dice que objetivo, en términos simples, es resultado a alcanzar. Práctico. ¿Cuál es el resultado a alcanzar? ¿No? En términos de objetivos. Y cuando nos dice objetivos de la seguridad y salud en el trabajo, nos dice que es el objetivo establecido por la organización para lograr, y ahí viene la palabra clave, resultados específicos. Muchas organizaciones a veces plantean sus objetivos de seguridad y salud demasiado general. Esta ISO 45001 nos va a retar a que cuando nosotros establecemos los resultados que pretendemos alcanzar, sean resultados específicos, medibles cuando sea factible, que tenga un horizonte claro de lo que se está buscando dentro del sistema de gestión, y lo más importante, debe ser coherente con la política de seguridad y salud, nos dice el estándar internacional. Entonces, para esto es importante revisar el punto 02 de la norma internacional, porque si tenemos claro los objetivos generales con los cuales fue escrita la norma internacional, podríamos rápidamente concluir cuáles son los objetivos específicos. Lo estoy subrayando en verde. Por ejemplo, la norma internacional, la ISO 45001, ya nos dice cuál es el propósito y el objetivo de los sistemas de gestión de seguridad y salud. Lo he resumido en 3 puntos. Primero, y esto era bastante conocido, prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionadas con el trabajo. El segundo, proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Y el tercero, eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la seguridad y salud a través de la aplicación eficaz de los controles. Entonces, si tenemos claro estos 3 pilares generales, podríamos nosotros asegurar, cuando planteemos nuestros objetivos de seguridad y salud, ver si están enmarcados en alguno de estos 3 puntos y estar alineados con el estándar internacional. Prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionadas con el trabajo están muy relacionados al tema de accidentabilidad. Tiene que ver bastante con lo que nosotros ya conocíamos o manejábamos. Hay indicadores reactivos que podrían medir este objetivo general. Seguro ustedes conocen el índice de frecuencia, el índice de severidad, el índice de accidentabilidad, la tasa de incidencia de enfermedades ocupacionales, la tasa de dolencias de temas relacionados con la salud. Proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables ya está enmarcado al tema de los controles operacionales. Eliminar peligros y minimizar riesgos para la seguridad y salud tiene que ver con todo el pensamiento basado en riesgos. Gestión del hiper, gestión de los riesgos de seguridad y salud y otros riesgos que también nos habla la norma internacional. Entonces, sin embargo, el 1 y el 2 y el 3 son objetivos generales. Si yo traslado estos objetivos a una empresa, por ejemplo, de construcción, o a una empresa de fabricación, o una empresa de servicios, inclusive le podría aplicar. Por eso es que la norma nos aclara en el concepto de objetivo de seguridad y salud, son resultados que pretendo alcanzar específicos, ¿no? Y esta es la palabra clave, ¿no? Esta es la palabra clave que nosotros como auditores inclusive vamos a verificar o confirmar si efectivamente esos objetivos son específicos. Pueden haber objetivos generales, eso no excluye que haya objetivos generales, pero en la medida de lo posible el objetivo de seguridad y salud tiene que concluir un resultado específico. No puede quedar el resultado a alcanzar muy general. A eso estoy. Ahora, cuando vamos a ver la norma ya nos da algunas pautas para que efectivamente ese resultado sea específico. Entonces, ahora sí vamos a revisar el requisito 6.2. Y en el requisito 6.2, la norma nos plantea 2 subcláusulas, el 621 y el 622. El 621 es bastante simple. Nos dice que cuando nosotros establecemos objetivos, primero tiene que ser coherente con la política. No podemos tener objetivos que no están alineados con la política de seguridad y salud. Si yo en la política, por ejemplo, me comprometí a minimizar un riesgo, por ejemplo, del tema de ruido, tiene que haber un objetivo asociado a ese tema, ¿no? Tiene que ser coherente con la política. Ser medible si es posible, y esto es bien importante, ¿no? Habrá objetivos capaz que no puedan ser medidos de manera cuantitativa, pero sí de manera cualitativa. La norma nos dice, en la medida que sea posible, ser medible si es posible, o evaluar en términos de desempeño, ¿no? O sea, yo tengo un criterio de aceptación, un rango de aceptación del objetivo, lo vamos a evaluar en función a esos criterios de desempeño.
No olvidar que cuando establecemos los objetivos, nos dice la norma, tenemos que tener en cuenta, uno, los requisitos aplicables, los resultados de la evaluación de riesgos y oportunidades y los resultados de la consulta de los trabajadores y cuando exista de los representantes de los trabajadores. Quiere decir, por ejemplo, que es posible que como resultado inclusive de la consulta de los trabajadores, ellos planteen algún objetivo de seguridad y salud en el trabajo. Es posible, mas no es un debe. No, la norma nos dice tener en cuenta, inclusive de los resultados de la evaluación de riesgos podría suceder que nazca un objetivo de seguridad y salud. Es importante tener en cuenta aquí, por ejemplo, cuando el resultado concluye riesgos no aceptables. Si hay un riesgo que como parte del 6.1 yo concluí como un riesgo no aceptable, quiere decir que teniendo en cuenta la efectividad de los controles existentes, este riesgo es un riesgo no aceptable o no tolerable, yo lo puedo manejar como control operacional, y ahí viene a tallar el requisito 8.1, o podría yo abordarlo con el 6.2. Es por eso que la norma nos da libertad a que nosotros decidamos que como resultado de la evaluación de riesgos y oportunidades podríamos establecer objetivos. Por eso nos dice tener en cuenta. ¿Okay? Ser objeto de seguimiento, comunicarse. A veces existen objetivos que no son comunicados de manera oportuna y de manera efectiva. Sucede a veces que solamente lo conoce o el jefe de seguridad o el responsable de seguridad. Las organizaciones deberían implementar mecanismos eficaces de comunicación, ¿no? Hace 2 semanas, por ejemplo, ingresé a una planta de metal mecánica y interesante, desde la puerta estaba un panel grandísimo de cómo estaba evolucionando los indicadores de accidentabilidad con un comparativo inclusive desde el año anterior y por mes en tiempo real, ¿no? No solamente indicadores de accidentabilidad, también había un objetivo proactivo que estaba asociado, me recuerdo, al nivel de actos y comportamientos reportados de manera proactiva, ¿no? Habían puesto una meta de cada área, cada departamento, reportar una cierta condición de actos y comportamientos para mejorar el enfoque basado en riesgos. Y este elemento de gestión estaba asociado a un objetivo proactivo. Y la forma de cómo lo había comunicado la organización es lo había publicado en un panel gigantesco en la planta, ¿no? Era prácticamente que cualquier persona, visitante, contratista, auditor que pasaba por esa planta se iba a topar con ese panel. Era grandísimo. Bueno, entonces son ejemplos, no quiere decir que así se debe comunicar, de cómo poder trasladar, sensibilizar adecuadamente este punto y actualizarse, dice la norma, según sea apropiado. A veces sucede que hay objetivos de seguridad y salud que estaban planteados a alcanzar, por ejemplo, para diciembre o el último semestre de un año en curso. Sin embargo, se logró alcanzar en el primer trimestre. Es lógico entonces que deberíamos actualizar la meta, deberíamos actualizar el cronograma, porque este objetivo ya deja de ser un objetivo porque ya se ha alcanzado, ¿no? O a veces también sucede casos en los cuales está planteado alcanzarlo al primer semestre y lamentablemente por un tema de recursos, por un tema de prioridades, por X factores, no se llegó a alcanzar ese resultado. Entonces yo lo actualizo ese objetivo, pongo criterios más reales de tal manera de que reformule ese resultado a alcanzar. Por eso que la norma nos dice, de ser posible, actualizarse. Recuerdo mucho en una auditoría, por ejemplo, en donde me presentaron un objetivo de seguridad y salud y en el pie de página decía estábamos en el año 2018 y en el pie de página decía año 2015. Entonces, por un tema básicamente de indicio de auditoría, comencé a revisar los objetivos de años anteriores y prácticamente eran los mismos, ¿no? Esta empresa había hecho, como se dice, un copy-pega de los objetivos anteriores y era tremendamente perjudicial para el sistema de gestión. ¿Dónde se trasladaba esto? En sus accidentes de trabajo. Era una empresa que a pesar de estar certificada, les cuento, estaba aumentando sus accidentes de trabajo y eso era ilógico. Los auditores estaban poniéndole bastante atención a todos los elementos del sistema de gestión. Como yo le dije en el módulo 1, tener un ISO 45001 o un estándar OSA 18001 no te garantiza que no puedas tener accidentes de trabajo. Lo que te dice es que tienes una herramienta de gestión para gestionar inclusive
procesos de accidentes de trabajo, pero no te garantiza. El éxito de la implementación de un sistema de gestión dependerá de la coherencia, del nivel de eficacia, del nivel de profundidad que yo le he querido proponer en cada una de las cláusulas. Recuerden mucho que cada cláusula son debes, no te dice el cómo. Entonces es muy importante ahí la diferencia de los sistemas de gestión de seguridad y salud. Muy bien, señores. Y también el 6.2 nos menciona que deberíamos tener un plan para lograr los objetivos de seguridad y salud. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué recursos voy a utilizar? ¿Quién será responsable? ¿Cuándo va a finalizar ese objetivo? ¿Cómo se van a evaluar los resultados? ¿Y cómo se integran las acciones a los objetivos de seguridad y salud? Es muy importante entonces que aquel objetivo que no cuente con un plan para alcanzarlo es mucho más probable que no se llegue a alcanzar. Entonces, le he querido también compartir lo que nos trae el anexo 6.2.1. Yo les comentaba de que el anexo trae información súper potente para entender más aún los objetivos. Algo que quiero resaltar del anexo es que por primera vez nos dice que los objetivos pueden ser estratégicos, tácticos u operacionales, y esto tiene que ver bastante con qué nivel de importancia yo tengo para establecer los objetivos. Habrá objetivos estratégicos que solamente los plantee la alta dirección. Habrá algunos objetivos tácticos que son planteados básicamente por los procesos, y habrá objetivos operacionales que son básicamente planteados por actividades. Por ejemplo, yo puedo comprometerme a tener un objetivo estratégico de reducir los niveles de ruido a nivel global en mi organización. O puedo tener un objetivo táctico que ese objetivo está solamente enfocado al proceso o al taller de soldadura. U un objetivo operacional que solamente lo asocio a alguna actividad. Entonces la norma nos dice de que podríamos nosotros combinar en cierta medida o diferenciar qué tipo de objetivo estamos planteando en el sistema de gestión. Es muy importante que si tú eres una jefatura, un gerente, te retes también a tener objetivos estratégicos. A veces solamente tenemos objetivos operacionales focalizados a alguna actividad. También nos dice aquí en el anexo que los objetivos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Hay objetivos cualitativos, por ejemplo, asociados a las observaciones planeadas de trabajo, ¿no? Y los objetivos cuantitativos están más asociados ya a números, a valores, a ratios. Entonces esta información es súper potente para la aplicabilidad de los objetivos de gestión. Vamos rápidamente a un modelo, ¿no? El modelo de los objetivos que hemos visto. Normalmente hay países donde ya es un requisito tener campos mínimos para establecer los objetivos y los programas de seguridad y salud. En este caso, en el modelo que le estoy compartiendo, se integra tanto el requisito 621 como el requisito 622. Por ejemplo, hay un objetivo general que está alineado inclusive al mismo enfoque de la ISO 45001, que es el prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionadas con el trabajo. El objetivo específico básicamente está asociado a mejorar el desempeño global del sistema de gestión por temas de exposición a ruido. Entonces la norma nos dice en el 622, cuando tú estableces los objetivos, tienes también que definir qué se va a hacer. El qué se va a hacer está aquí en el plan de actividades. Se ha identificado 6 actividades que se va a hacer en el año para nosotros lograr este resultado que estamos pretendiendo alcanzar. Entre ellos incluye el tema de monitoreos ocupacionales, la gestión de compras de equipos doble protección, implementar el tema de paneles acústicos. Entonces es un ejemplo de lo que podría estar alineado al objetivo. La norma en el 622 también nos dice qué recursos se requiere. Señores, si yo no planifico los recursos, voy a tener un alto riesgo de que este objetivo no se va a alcanzar. Tenemos que colocarle algún presupuesto, horas hombre que requiere este objetivo para poder alcanzarse. ¿Correcto? Es muy importante entonces, como le dije en algún módulo, conocer del tema de costos. ¿Okay? ¿Quién se hará responsable? Cuando no coloco para cuándo y no coloco también quién es el responsable, también, como se dice, todos suponen de que esta tarea le compete al área de logística, al área de la dirección, pero tenemos que ser claro en poner ahí quién es el responsable del cumplimiento de esa actividad que yo estoy colocando en mi plan de actividades. Al yo colocar el responsable, tengo más posibilidad de concluir quién es el líder
que se va a hacer cargo de esa actividad si no se cumple y qué recursos va a requerir, ¿no? Hay que identificar claramente quién es el responsable. Inclusive tenemos que establecer la famosa palabra para cuándo va a finalizar. Aquí hay un cronograma de actividades asociados al cumplimiento de cada uno de los puntos. Inclusive la norma nos dice en el 622 que en la medida que sea posible tenemos que evaluar los resultados, ¿no? Incluyendo indicadores de desempeño. En este modelo, por ejemplo, hay un indicador de desempeño que está asociado al cumplimiento del plan de actividades. Como aquí hay 6 actividades programadas y se ha cumplido 1 hasta la fecha, entonces estamos en un avance en porcentaje del 16%. ¿Ok? En la medida que vamos acá avanzando con el cumplimiento del plan de actividades, este indicador automáticamente se calcula de manera automatizada. Si tú tienes acceso al campus virtual privado en el tema del curso de interpretación e implementación, puedes descargar este formato de manera editable para que si gustas lo puedas adaptar a tu empresa. ¿Ok? Y ahí también existen algunos ejemplos que he colgado internamente para que ustedes puedan encontrar otros objetivos asociados a lo que adicionalmente pide la norma. Acuérdense que aquí hemos solamente tocado un ejemplo de un tipo de objetivos, ¿no? Habrá objetivos relacionados al punto inicial, por ejemplo, proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, eliminar peligros y minimizar riesgos para la seguridad y salud a través de la aplicación de controles eficaces. Tiene que ver mucho con el capítulo 8 del estándar internacional. Entonces puedes descargar el Excel que está colgado en la plataforma para que tengas un modelo de cómo podemos también alinear estos objetivos generales a los objetivos específicos. ¿Ok? Bien, con esto estamos ya culminando el módulo o el capítulo 6 del estándar internacional ISO 45001.